el mismo capítulo, Génesis 12, en los versículos del 10 al 14. En uno hablamos sobre la alineación de Sarai y la desalineación de Abraham, y después la volvimos a profundizar, y la verdad que en esa profundización de la última clase fue mucho más revelador. Aunque se habían revelado muchas cosas, en esta segunda, con más pasajes, Dios nos reveló muchas más cosas. Hermosa. De acuerdo. Entonces estamos en la historia, en Génesis 12. Sí, del 10 al 14. O sea, yo creo que vimos hasta el 20. Puede ser. Porque vimos esta historia, entonces creo que fuimos hasta el 20. No, pero no vimos cómo Dios los rescató. Esa parte no la vimos. Antes vimos hasta el 13, falta el 14 al 20. Sí, del 14 al 20. Hasta el 14 vimos. Falta. ¿Qué dice Cristian? Cris y Robert o Fercho. Sí, eso Pues, mismo, lo que dice Gustavo, Sí. mirando el pecado, cuál era el pecado de Abraham, y viendo esa verdad, ahí vimos Ezequiel 18:20. Lo que me quedé pensando esta semana fue lo de el dormir. Eso es lo que me está llamando mucho no es inquietud, pero más reflexionando en ese dormir. Entonces, cuando vimos que Abraham va a Egipto, se enfocó en la humanidad. Y ahora está lo que, como dice Gustavo, ahora vamos a ver cómo regresa, cómo regresa caminando con el Señor, creyéndole al Señor. Sí, correcto. Sí. Dale, sí, porque el dormir lo vimos cuando lo llama, que está en idolatría. Ahí es cuando lo despierta, en el capítulo 12, que lo sacó de la idolatría. O sea, en el capítulo 11, pues está la Torre de Babel y la genealogía por donde viene el Mesías, o sea, Sem, y termina en Abraham. Y ahí es cuando Dios dice que lo saca de la idolatría. O sea, que ahí despierta al justo. Y vamos a mirar, porque no es que se vuelve a dormir, es lo que Dios tiene que ayudarnos a entender. Si uno peca y ya se duerme, o cómo es, o el dormir ya es un estado. Entonces, vamos a mirar en Génesis capítulo 13. Y vamos a leer del 1 al 7, continuando la historia, con la finalidad de que Dios nos guíe. ¿Qué pasó con Abraham? Porque quedó desconectado porque está por la ley. Del 1 al 7, Jairo. Sí, Dorita. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, vendría a ser, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Bueno, muy bien. Empecemos. Sale
Sale de Egipto. Alex. Botellita, gracias. Salen de Egipto y van caminando. Pues sale Abraham, su esposa, y todo lo que tenía, y con Lot. Pero el versículo 2 dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, ¿de dónde saca todo eso? El faraón, Dios le Dios se lo provee. había dado. Exactamente. Dios le proveyó cuando lo rescató de Egipto. Entonces, ¿qué nos enseña Dios? Que Él provee. Que nos da todo. Sí, que Él provee, pero para proveer tiene que haber dicho algo. En 12, Sí. 1 y 2. Sí. 1, 2 y 3, por favor. Pero Pero Jehová, bueno, hablamos vos, Gusti. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maltratan o te maldicen, Maldecir. y a los que te maldicen, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, Ajá. muy bien. Yo veía que eso Ahí era, está. no veía que eso era material, pensé que eso era espiritual nada más. Sí, pero ¿cómo enseña Dios? Por lo que dice y por lo que hace. Sí, Exactamente. la bendición, pues espiritualmente, Dios dijo que lo iba a bendecir. Y sí, Sí. la bendición es un diálogo, es espiritual entre ellos, pero por la participación en la humanidad tiene que salir de alguna manera. Y ahí le proveyó absolutamente todo eso. Y es para enseñarnos que Dios cumple lo que Él dice. ¿Y de qué manera lo cumplió? A través de un impío. Porque el faraón no es creyente. Sin embargo, a través de él le dio el dinero, y eso es una enseñanza pues para Abraham muy grande, en el sentido de que con lo que él hizo, ¿qué merecía? Y resulta que fue bendecido. Y obviamente exponiendo a su esposa al peligro. Pero lo que él dice, pues la historia verdadera es espiritual siempre. Y la bendición espiritual tiene que ver con el fruto del Espíritu de Dios. Pero como hay participación en la humanidad, pues Dios lo muestra por medio de lo material. De esa manera lo hace Dios. Y vamos a ver otras historias para corroborar esto. Porque ¿Abraham merecía eso? No. Entonces, ¿qué nos enseña Dios? No depende del comportamiento humano, de la Sino de la promesa de Dios. decisión de él. Correcto, porque si fuera por nosotros, terrible. Ya estamos muertos ya. Sí, no, ¿qué merecemos? La muerte. La muerte, sí. Ahora, Y también cuando habla de quién es el dueño del oro y la plata, tiene que tener la libertad de dársela a quien se la quiere dar o quitársela Dios. de quien se la quiere quitar. correcto, correcto. Dios. Estaba mirando a Agais 2.8. En Agais 2.8. ¿Cuál? ¿Pero qué libro en Agais. español? En español. ¿Hagai? ¿Qué? ¿Dónde es eso? Ageo. ¿Cuál? Ageo. Ageo. Es en el Ageo. Antiguo Testamento. En inglés sería
Haggai. Ugly. Sí, Haggai, sí. Ugly, sería ugly. Haggai 2:8. ¿Qué dice? No, es tan chiquitito que lo estoy buscando todavía. Se le perdió a Rubén. Ageo. Ageo con H. 2:8. Acá está. H59. Ajeos. Acá está. 2:8. Sí. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea que se la dio el faraón, pero ¿quién se la dio realmente? ¿Quién fue que se lo prometió? Entonces, ¿cómo gobierna Dios al faraón? ¿Cómo administra Dios entonces a los que no son creyentes? ¿Por medio de qué? De la ley. Listo, ahí está. La ley, porque es que la ley, Dios hizo todo por la ley, todo. Eso le pertenece a Dios porque Él es el dueño. Solo que se la da a administrar a la humanidad. Pero Él es el dueño de todo. exacto, Él es el que da a todos y de la manera como Él quiere, sea Como él quiere, claro. en comunión o sea por la ley. Así es. Bueno, regresemos a Génesis 13. En el versículo 4 dice que regresó desde el 3, que regresó a donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. En el 4 dice, al lugar del altar que había hecho. O sea, ya había estado ahí y regresó en la caminata ahí. Dice que invocó allí el nombre de Jehová. Dice que invoca el nombre de Jehová. ¿Y qué significa invocar? ¿Cómo se invocaba el nombre de Dios antes? Invocar, pedir. ¿Cómo? Invocar. Sí, pedir, correcto. El Evangelio, hablar el Evangelio, confesar. Confesar el Evangelio. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 10, del 12 al 15. Romanos 10. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Sí, señor. ¿De cuánto? 12 al 15. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Okay. Y el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué hermoso versículo, ¿no? Bueno, sí, señora. Entonces, ¿qué se necesita para invocar el nombre de Dios? Primero, no hace acepción de personas, todo el mundo, sean judíos, sean griegos, los que invocan el nombre de Dios, dice, son salvos. Pero en el versículo 14 hay una serie de preguntas. Claro. ¿Cómo se puede invocar en aquel en el cual no se ha creído? No pueden hacerlo si no creyeron. Y para poder creer, ¿qué se necesita? Oír. La Oír. siguiente pregunta tiene que ver con el oír. Y alguien tiene que ir a predicar también. Y para lograr la fe,
¿quién es el que tiene que predicar? Pues es Dios mismo. Es el Es que Dios produce. mismo. Y luego, como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Lo que dijo Cristian, es el evangelio. La base espiritual de ese altar físico que levantan es el fundamento, es el evangelio. Luego se está regresando nuevamente al evangelio, espiritualmente, porque ¿cómo quedó Abraham? Cayó a la ley, de nuevo, porque él hizo su plan humano y de esa manera, con sus planes humanos, pues obviamente que hay una separación de la comunión con Dios. Y en la clase pasada miramos qué fue lo que pasó. Ahora, ahí, ¿quién busca a quién? Dios. Dios siempre toma la iniciativa. Entonces, ¿de qué manera está tomando la iniciativa? En Santiago, primero miremos, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien. Entonces, ahí está el abogado. Ajá. Alguien que ya pagó el precio del pecado. Y ahí está abogando Jesucristo. ante el Padre, correcto, diciéndole, yo ya pagué por ese pecado de ese Hijo de Dios. Y por nosotros. Y murió por todo el mundo. Ya está. Claro, por todos nosotros. Pero si ya el Hijo de Dios peca de nuevo, Él interviene como abogado. Y un abogado, pues, en esos términos es el defensor, es el intermediario. Ahora, ¿cómo hace ese trabajo interior? En Santiago, ahí, antecitos de Pedro, Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. 19 y 20, capítulo 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ay, Muy qué bien. hermoso. Sí. El diálogo, como lo estamos aprendiendo en la clase del domingo, es espiritual entre ellos, participativo para la humanidad del Hijo de Dios espiritualmente. Dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, tiene la verdad, pero se extravió. ¿Qué le pasó a Abraham? Se extravió de la verdad. Él regresó nuevamente a la ley, a hacerlo humanamente. Claro. ¿Y qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Dios. Y por eso, exactamente, se extravió de esa comunión, tiene la verdad, pero está extraviado. Y dice, sigue diciendo, y alguno le hace volver. ¿Quién es el único que puede hacer volver al extraviado? Dios. Pues la verdad. La verdad. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Ahí Abraham pecó, está en un camino errado. Ahí está sí. La verdad, el camino. Él es el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Aquí tiene la verdad, pero se extravió.
y por salirse a la ley, pues entonces erra el camino, va por el camino errado. Y luego dice que el que haga volver a ese pecador de ese error, dice, salvará de muerte un alma. La parte del alma tiene que ver con la humanidad, porque el alma es la que queda separada de la comunión. Entonces, si ese intercesor, ese abogado, regresa nuevamente a la comunión, a ese hijo de Dios, entonces ya no está expuesto a la muerte. Vimos la historia de los hijos de Dios en desobediencia en el diluvio, los que se fueron a buscar las hijas de los hombres. Dios les da 120 años de plazo y ninguno regresó, a pesar de la intercesión de ese abogado, a pesar del trabajo de regresarlo nuevamente, no quisieron. Y por eso, ¿cuál fue el juicio? Muerte física. Pero si regresa, dice que cubrirá multitud de pecados. Si no le da la muerte, entonces queda la vida. Pues nuevamente regresa a la comunión, porque ahí está la verdad, el camino y la vida. Y la vida. Y ese es el Señor Jesucristo, en San Juan 14:6. Y es un trabajo completamente de Él. Ahora, ¿cuál es la función de la ley? Porque ahí cayó Abraham en la ley. Pero, ¿cuál es la función de la ley? En Gálatas capítulo 3, allá antecitos. Gálatas capítulo 3. Y vamos a mirar versículos 21 al 25, al 26, 21 al 26, para mirar la función de la ley. ¿Cuál es el trabajo de la ley? La leo en mi versión. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de la promesa de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se le revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Bueno, porque todos... Sí, está bien, está bien. Está bien. Dios nos está colocando un paralelo entre la ley de la esclavitud y la ley de la fe. Y que es la ley añadida. Cuando entró el pecado, la transgresión, en Génesis capítulo 3, 6 y 7, ahí Dios añade la ley. Esta es la ley añadida. ¿Y cuál es la función de esa ley? Buscar a la humanidad, prepararle ese corazón y llevarlo a la simiente, al Mesías. Y una vez que llega el Mesías, dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía para llevarnos a Cristo, a la simiente, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley de Dios, aunque esclaviza, aunque condena, aunque hace la separación, de todas maneras la función de la ley es en la persona no creyente, es conducirlo, guiarlo
hasta Cristo. Pero aquí en el creyente, pues la ley no pierde la función. La función de la ley sigue lo mismo. O sea, Nos lleva a Cristo. sigue llevando, perdón. Nos sigue llevando a Cristo. Exacto. Porque es la ley. Porque, por ejemplo, la ley de la gravedad nunca falla. Y la ley de la gravedad siempre lo que sube tiene que bajar a la tierra. Nunca falla esa ley. La multiplicación de los animalitos, las semillas, todo eso está hecho bajo esa ley y esa ley permanece. Esta ley añadida, Dios la coloca con la finalidad de que existe ese paralelo entre la ley buena y el mal que está dentro de la humanidad, para hacer notar una diferencia, y la humanidad toma una decisión entre el bien y el mal. La ley genera el bien, la ley es buena, la ley no es pecado. Lo que pasa es que la función de la ley sí es separar. De esa manera, entonces, porque dice el versículo 21, la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley dada, o sea, esa ley añadida, pudiera dar vida, entonces en vano murió Cristo. Porque la justicia Claro. viene por el Señor Jesucristo. La función de la ley es sacar a luz el pecado. Esa es la función de la ley, porque no mate, no robe, no miente, no codicie. Eso, la ley es lo que dice, y la humanidad es la que tiene el pecado. Cuando yo miento, la ley está sacando que yo soy mentiroso para convencerme que soy pecador. Pero en un creyente, pues vuelve a caer a la ley y la ley vuelve nuevamente a llevarlo, pero ya bajo la intercesión de ese abogado, porque ese pecado ya está enjuiciado, ya lo pagó. Y por eso el trabajo de ellos de regresar nuevamente es mediante el evangelio. Y por eso Abraham, ¿qué está haciendo? Invocando el nombre de Dios. Regresemos. Qué bonito, qué impresionante. Es la maravilla. Por eso, Sí, Jairo, dime. yo creo que el caminando, como estamos viendo con Abraham, o sea, es una decisión de volver, porque la ley lo lleva, como está en la ley, está en la humanidad, se está enfocando en la humanidad. Cuando me enfoco en la humanidad y me enfoco en los planes míos, o me enfoco en la sabiduría mía, o me enfoco en, estoy en la ley, y el abogado nos lleva, ese tutor nos lleva para volver a Cristo. O sea, Exacto. construir ese altar y invocar el nombre del Señor, que es el Evangelio, y ese Dios Exacto. mismo, eso es entre ellos, Exacto. en cuando participa a mí, Sí, exacto. y ahí me alineo Exacto. El justo. por participar. Porque el justo es el que está ahí en el Antiguo Testamento, es el justo el que habita, el Espíritu de Cristo. Y Claro. él espiritualmente ya pagó el precio del juicio de Dios. Él es la justicia. Pero si hay un pecado, pues obviamente, ¿qué hace la ley? Lo regresa nuevamente a la humanidad. Miremos en Gálatas 5, 16 y 17. 5, 16 y 17. Se puede decir que lo esclaviza al Sí, creyente. claro, claro. ¿Cómo están nuestros hermanos en las iglesias? Esclavos de doctrinas, esclavos de formas, de ritos. Y la palabra de Dios no entra porque hay una separación. La palabra no al espíritu porque el alma está separada de la comunión con Dios. Gálatas 5, 16 y 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí,
de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Muy bien, exactamente, ahí está. Abraham decidió y cumplir su deseo en la humanidad, cubrirse él, protegerse él, y no siguió al Espíritu de Dios. Entonces cae a la ley, cae en esclavitud porque comienza a caminar en la humanidad de nuevo. Pero Sarita, el siguiente versículo, Gustavo, el 18, ¿cómo está Sarita? Pero Alineada. si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Listo? Ya no estamos bajo la ley. La ley continúa ahí, pero hay una decisión de cada hijo de Dios de creer. O nos o alineamos a Dios o seguimos nuestro camino, y ese pero- camino es malo. Exactamente, por eso la decisión es nuestra. Claro. En Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. El contexto del 13 al 17. Pues el 17 es donde Dios nos va a enseñar, pero para mirar el contexto para las decisiones que tenemos que tomar. ¿Cuatro, Jairo? ¿Cuatro qué? 13 al 17. 13 al 17. Qué silencio. Lo leo. Vamos ahora, los que dices, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien leído, Robert. Qué hermoso. Gracias. Ahí está un ejemplo práctico. Que bueno, vamos para tal ciudad y hacemos y deshacemos, etcétera. Sí, Pero nosotros decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, planeamos, vamos a hacer esto y nada, si Dios quiere. Exacto, a nuestra manera. Pero en vez de decir, como dice el 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos. Y la palabra viviremos indica comunión. Es decir, estoy de acuerdo con Dios. Y viviremos y haremos. Si estoy en comunión con Dios, pues el que tiene que hacer es Él. O sea, Es ahí Dios. es confiando en que Dios está haciendo las cosas. Yo tengo que esperar. Ahora, por mi humanidad, si yo sé hacer lo bueno, Abraham sabía hacer lo bueno y no lo hizo porque expuso a su esposa al peligro y se cubrió él, porque es que la humanidad siempre quiere protección, la humanidad siempre quiere hacer las cosas a su manera y seguimos siendo humanos, seguimos siendo pecadores, pero Dios usa esa parte con la finalidad de lograr la dependencia, porque por nosotros salimos corriendo, pero Dios quiere, espere, Él tiene ya hecho todas las cosas. Tenemos que esperar la obra de Dios. Exactamente. Es esperar la obra de Él. Nos da la fe
y la fe que necesita para que esa fe viva. Lo que Las dijiste obras. ahí, Las obras. La fe, si no tiene obras, es exactamente obras. También. ¿Y esa obra de quién Es es? verdad. De Dios Dios. también. Porque De Dios. la obra que hizo Abraham, ¿de quién era? De él. De él. Decisión Y de la él. obra de Sarita, De No, De estaba, Dios. y la obra de Sarita, estaba con Dios. esperó. Dios creyó que Dios era poderoso para protegerla, porque la vida está en él. Así Entonces, camina. Pero eso es una obra de Dios, no es esfuerzo humano. No. Y por eso, pues aquí nos está diciendo que Dios nuevamente lo regresa a la comunión. Ahora, aquí por el hacer, el que sabe hacer lo bueno, porque es que Dios nos encierra bien. Por la humanidad, si yo sé hacer lo bueno, haga lo bueno. Pero como estamos guiados por la fe, en Romanos 14, vamos a leer del 22 y 23, porque el contexto está hablando ahí de la debilidad en la fe. Pero para mirar cómo yo puedo creer o cuál es el obstáculo para no creer. Romanos 14. 22 y 23, los dos últimos, sí señor. ¿Tienes tu fe? Tenía para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahí está hablando sobre la comida. Y está hablando cómo algunas personas no comen carne porque dicen que eso es pecado. Pero si yo que tengo la fe y tengo el conocimiento, como carne delante de él, le estoy dañando la fe a él, que es débil en la fe. Entonces Dios me dice, por proteger a mi hermano, no como carne, con la finalidad de no dañarle la fe a él. Entonces, pero si yo dudo y lo hago, entonces no tengo fe, porque entonces Claro. la estoy poniendo en juego, la mía y la de la otra persona. Por Es eso, verdad. en la duda es cuando no se cree. Si yo no estoy seguro, entonces, ¿qué hago? Decido por la humanidad. ¿Hago lo bueno? No lo hago. La Y duda, el ahí, temor, todo eso nos aleja de Dios. entonces, lo bueno me alinea con la fe, porque la fe es creerle a Dios, esperar en Dios. Pero también, si yo me alineo en hacer lo bueno, pues ahí queda alineada la fe, la ley de la fe con la ley de la condenación. Y de esa manera estoy caminando sin ley, sino en la fe. Hermoso. Bueno, ahora Qué sí, lindo, ¿no? Porque caminando creyéndole, creyendo que el que hace lo bueno es el justo, que habita. exacto. En nosotros. Entonces me pongo de acuerdo con eso. No que hago yo lo bueno, pero me pongo de acuerdo con esa buenura de Dios que solamente sale de Él. Correcto. Porque es que la fe es de Él, me la participa. La ley es buena, me la participa. Entonces, lo que Él me está llevando es a la dependencia. Y si yo dependo, espero. Porque esa es la manera que Dios, porque Él ya tiene la obra lista. Y Él es el que tiene que pasar por esa obra porque Él sabe cuál es la obra. Pero si yo me le adelanto, entonces hay cortes. Regresemos a
Y qué interesante, ¿no? Porque lo que leímmo en Santiago 4, cuando dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, ¿no? El próximo verso, el 16, dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Mira donde trae eso, donde lleva eso. Así. Sí, porque la soberbia es decir, yo soy capaz de hacerlo. O lo hago a mi manera. Lo que hizo Abraham. Eso es soberbia. Y después Porque, están las consecuencias de eso. muy bien. Regresemos a Génesis 13. Entonces, el hecho de ya invocar ese nombre fue que Dios lo buscó y lo alineó nuevamente a Abraham. Porque ahí está invocando el nombre de Dios, pero el que invoca es el que está adentro, pero por la intercesión de ese justo, lo llevó nuevamente a la comunión con él. Por eso yo estoy convencido que no durmió. Abraham no durmió ahí. Fue un desvío y él lo trae a él mismo, ellos mismos. Sí, correcto. Y sí, se alinea. Exacto. Pero no duerme ahí, porque creo que un dormir, como dijiste ahorita, que es como un estado, que es como dormir físicamente. Yo duermo, ¿cuántas horas debemos dormir? Como 8 horas. Entonces es un largo tiempo. Entonces espiritualmente, yo me imagino que dormir es como un patrón de vida de no creyéndole. Exacto. Ya cae en eso y duerme. Entonces, ya es un estado. Y fue los hijos de desobediencia ya en el diluvio, un estado. Sin embargo, la intercesión y no quisieron, porque la intercesión, es decir, el trabajo de ese justo es tan grande como la redención, porque él no quiere la muerte del pecador, no la quiere regresarlo a la comunión. Bueno, Génesis 13. Luego, en el versículo 5, dice que Lot andaba ahí y también tenía muchas cosas. Y la tierra dice que no era suficiente para que habitasen juntos. Miren la cantidad de posesiones que tienen. Posesiones que tenían. Que todos los territorios son baldíos, pero sin embargo no caben. Y en el 7, ¿qué se suscita ahí? Una pelea. Una pelea, los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Ajá. Y hay peleas entre ellos por la tierra, entre ellos. Vamos a mirar del 8 al 13 a ver qué nos sigue contando ahí la historia de Dios. 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueses a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra. Sí, te escuchamos. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Bueno, Abraham habla con su sobrino y en vista de ese altercado le propone, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos.
Es decir, espiritualmente son hijos de Dios. Y le preguntan, ¿no está toda la tierra delante de ti? Dice, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iría a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iría a la izquierda. Ahora, ¿para quién era la promesa todas las promesas? ¿Para Abraham o para Lot? Para Abraham, me parece, ¿no? Para Abraham, sí. Sí, correcto. Ahora, ¿qué está haciendo Abraham? Le está dando a escoger a Lot, a su sobrino. Exactamente, porque si las promesas son para mí, yo digo, no váyase para allá, sobrinito, porque esto Dios me dijo que es mío. Claro. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Abraham? Escoja usted. Mira, a ver, escoja. Y si usted escoge aquí, yo me voy para la izquierda. Y si escoge allá, yo me voy para el otro lado. No hay problema. Ahora, ¿qué hace Lot en el versículo 10? Ahí Lot me parece que busca la avaricia. Muy bien. Alzó sus ojos. ¿Y dónde puso los ojitos? La llanura. En el peor lugar. En lo mejor, porque claro, en lo mejor para él, pero era toda gente que no creían en Dios, por lo que dice ahí. La llanura del Jordán, que era una tierra de riego, ¿y con qué la compara Dios? El huerto de Jehová. Con el huerto, es decir, es maravillosa, y él pone sus ojos ahí. Ahora, ¿eso es malo? No, no es malo. No. Para eso no, en ese momento no. Si a mí me dan a escoger algo, pues yo... Más vale, yo voy a buscar lo más lindo. No voy a decir... Ni que me pregunten, ¿eh? Sí, claro. De una vez rapo la mano. Y sí. Ahora, Jairo, él vuelve otra vez a la humanidad, se enfoca en la humanidad. ¿Quién? No. Abraham. No, está diciendo que Lot. No. Lot sí. Lot sí. Porque Abraham fue el que le hace la propuesta. Y Dios nos muestra en la historia que Lot pone los ojos allá. Y sí, tiene harto ganado y escogió esa llanura. Y está bien porque su tío le dijo. Ahora, vos elegí, lógico. Dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y en el versículo siguiente Dios nos da la información cómo es esa gentecita de allá. Y ahí nos dice que él se va arrimando hacia allá. De la misma manera en que Lot está actuando acá, actuó antes Abraham cuando vio las tierras de Egipto. Correcto. Y se fue de ese lugar a esa región y así le fue. Correcto. En esa desalineación. Exactamente. Ahora Dios nos muestra el trabajo, la obra de él en Abraham. Y sigue la obra en Lot. Ahora no está buscando a Abraham como ya le pasó, por eso Dios lo trae nuevamente. Y ya hay un conocimiento de lo que pasó cuando él decidió por su humanidad alejarse. Sí, porque él decidió, abrió las manos. Cuando Dios lo dejó en un lugar, quédate acá. Él vio, tenía hambre y dijo, yo me voy, mirá qué linda aquella tierrita, y se fue para Egipto. Exacto, y fue rescatado, sabemos que por Sarita, ¿no? Que ella estaba con el justo y entonces creyéndole a Dios, por eso se sometió a la voluntad de su marido, y bueno, y Dios la rescató y la rescató con todos los bienes. Correcto. Ahí también estaba Lot, trajo también todos los bienes, porque Lot lo acompañó en todo momento. Él estaba ahí expectante y era bendecido por la promesa a Abraham. Sí, claro. Y a Sarita. Sí. Y exactamente, pues, Lot también es hijo de Dios. Sí, tal cual. Y esas promesas de Dios son de Dios para Dios y participativas a todos los hijos de Dios. Absolutamente. Porque no es que son promesas personales para Abraham. No. Vamos a mirar más adelante que son participativas para los hijos de Dios. ¿Y de qué manera? Más adelante. Ahora, no se separan ellos por resultado por la contienda que dice en el 7 entre los pastores. Entonces en el 8 dice, y entonces Abraham dijo a Lot,
que no haya ahora altercado entre nosotros dos. O sea, no, esa separación no se enfocó en esa humanidad otra vez. Es decir, la situación es que hay peleas ahí entre los pastores. ¿Y por qué se origina? Por las tierras. Y entonces Abraham pues declina en un momento las promesas para él y le da a escoger a su sobrino. Y de esa manera pues entonces él escoge y Abraham se queda ahí en la tierra de Canaán y el otro coge para el otro lado. Y es la manera como Dios está trabajando en la vida de Abraham, en la vida de Lot y también en los pastores que también son creyentes seguramente. Entonces, a mí me llama la atención que Abraham le da la opción primero a Lot, que elige él. Pero Claro. ¿por qué? Porque él estaba en alineación con el justo. Entonces sabía que estaba bajo esa protección y esa bendición. Sí. Y que no lo iba a desamparar. En el texto siguiente que vamos a leer está la respuesta. ¿Por qué esa actitud de Abraham? Vamos a leer del versículo 14 al 18. ¿De qué capítulo? ¿De versículo? 14. 13. 13 del 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en Sinal de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Muy bien. Ahora, Abraham se queda ahí. ¿Y quién toma la iniciativa ahí? En el versículo 14. Dios. Dios. ¿Y qué le dice? ¿Y qué le dice? Levanta los ojos. Hay dos maneras de levantar los ojos. Ahí, ¿cómo los está levantando Abraham? ¿Quién lo está guiando para que levante los ojos? Ahí, a la Dios. manera de Dios. Dios. El justo. Él está esperando en Dios y ahora Dios le dice, mira, ahora levanta los ojos. ¿Y qué porción le da? Los puntos cardinales. O sea, por Todo. encima de lo que escogió Lot, por encima de todo, norte, sur, oriente y occidente. Dice, todo esto te lo daré. Inclusive para el lado que se fue Lot, eso también Correcto. va a ser de él. Exacto. Entonces, ¿qué sucede cuando uno espera en Dios? Tranquilidad, paz Muy bien. y Paz y la bendición más allá de lo que él había podido Triplicás. coger. Y se manifiesta Qué lindo, ¿no? Porque eran dos cosas. Ahí estaba lo espiritual y lo físico. Y le muestra lo físico. y por lo físico le muestra lo espiritual. La paz que tiene en abrir las manos y realmente no retener que es mío, sino eso es del Señor. Y está abriendo las manos y las está entregando. Sin embargo, Dios, en la actitud, alce los ojos y hay dos miradas. Una a la manera humana y otra a la manera de Dios. Pero a la manera de Dios, pues obviamente en la humanidad parece pérdida. Porque, me van a quitar lo que me pertenece a mí. Y hay luchas. Pero realmente si se conoce a Dios, si se confía en Dios,
pues Él va más allá de mis Entre la expectativas. tranquilidad. Sí. En 2 Corintios 11:3 nos muestra la otra mirada, la mirada de Lot. ¿Se largó a llover, Jairo? Sí, sí, Poquito. pero ya escampó, llovió duro. Sí, y se veía por la ventana los refusilos. Ay, Sí, 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 sí. qué hermoso. Segunda de Corintios Sí, capítulo 11 y 11. versículo 3. 1 Corintios 11. 11. 13 No, 3, 1, 2, el 3. al 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El primer engaño que ocurre en la historia de Dios es cuando esa serpiente engañó a Eva en los sentidos, pero luego lo traspasa para toda la humanidad a los hijos de Dios. Vuestros sentidos también pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. A Cristo. Y ahí está, Abraham miró la tierra, miró el peligro que tenía y sus sentidos se desviaron y se fue a la ley. Lot, exactamente lo mismo. Miró, uy, eso me conviene y no importó, se fue para allá, pero se está arrimando a un lugar que es solo pecado. Y Dios nos muestra esa historia con la finalidad de darnos ese consejo. Cuidado con nuestras decisiones, porque si nos apresuramos pensando que eso es lo mejor, ya pensando, ahí está la humanidad adelante. Y por eso Claro. mejor es esperar. Regresemos a... Ahora, Jairo, Dime. es interesante, ¿no? Porque cuando Abraham le da a Lot que escoja, no fue que él dijo, bueno, yo me voy para acá y vete tú para allá. Y eligió a Abraham, pero no, le dio a él que escoja y él cogió la parte geográfica la más linda, hermosa. Y Abraham se fue al otro lado, a lo contrario. Ahora, en Hebreo 11 que habla de en dónde estaba la mirada de Abraham. En Hebreos 11:10. 8 al 10. 11:10. Sí. ¿Podemos Pues, mirarla? sí, claro. Hebreos 11, del 8, 9 y 10, porque ese es un, digamos, como un relato de la vida de Dios en Abraham, en todo lo que nos está mostrando. No es solamente que al principio le creyó, sino va en una progresión creyéndole y ganando Dios más confianza en el Hijo de Dios. 8, 9 y Veamos. 10. 8, 9 y 10 del capítulo 11 de Hebreos, sí señora. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Muy bien. ¿Hasta ahí? Entonces, sí, hasta ahí. Dice que por la fe obedeció. Primero creer, luego el resultado de creer es la obediencia. Ajá. Y salió sin saber a dónde iba. O sea, no salió por vista humana, sino por vista espiritual, creyendo que para dónde iba, Dios lo estaba dirigiendo. Dios lo estaba llevando, sí. Exactamente. Y luego dice que vivió como extranjero en esa tierra que era prometida. Ahí está en la tierra de Canaán, es la tierra ya de ese pueblo
pero está como extranjero, porque la situación no es, nuestra ciudadanía no es terrenal, y siempre vamos a ser extranjeros aquí en la tierra, porque dice que esperaba. Él tiene una esperanza, y ese caminar diario, pues va tras de esa esperanza. ¿Qué esperaba? Una ciudad. Y esa ciudad, ¿quién es el constructor? Y ese fundamento, y es absolutamente espiritual. Es decir, los pies en la tierra, pero nuestro viaje es hacia Dios. Y de esa manera es que Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros en una dependencia y que descansemos en Él, porque Él ya tiene todo y más allá de lo que yo pueda imaginar. Por eso pienso que le da la oportunidad que elige, porque si yo estoy en esa posición, mi humanidad va a enfocarse en el más lindo. Déjame irme por acá, Claro, acá me gusta, está lindo acá. Pero en él darle la oportunidad que elige primero y él se va a lo contrario, ahí veo que él estaba enfocándose en esa ciudad celestial. Claro, sí, señor. No en lo geográfico. Exacto. Entonces, igual ya había aprendido algo, ¿no? Ya había ido él, ya se comportó como Lot, ya él se fue del lugar donde Dios ya lo había había experimentado. Dejado. Sí, exacto. ¿sabe? Y realmente la decisión, ¿cómo se toma la decisión? En Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Y por eso Abraham toma la decisión de exponer a su esposa, protegiéndose él, creyéndose la mentira a él, que si se protege él, entonces va a salir bendecido. Pero en la ley, en la humanidad no se tiene la capacidad de pensar en el otro, porque la ley se enfoca en la humanidad. Es egocéntrico. Ahora, y es engañoso. Uno se cree esa mentira y se va por ahí. Así está Lot. Pero ¿cómo se toma entonces la decisión? En el versículo, el mismo Jeremías 17, versículos 5 y 6, ahí nos dice cómo es que cada uno debemos de tomar la decisión. El 5, Jairo. 5 y 6, sí, señor. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, y tierra despoblada y deshabitada. Bueno, dice, maldito el varón. El varón es espiritual. Ese varón es el justo. Y dice, ese varón espiritual que pone su confianza ¿en dónde? En el hombre. La humanidad. En el hombre. Por eso las decisiones no son influenciadas por el vecino, o por la persona, o por la esposa, o por el socio. La decisión es personal. Cada uno tenemos ese varón internamente. Y si yo confío, él es el que tiene que tomar la decisión si estoy en alineación. Pero si la tomo en la humanidad, pues ¿qué está haciendo ese espiritual hijo de Dios? Poniendo la confianza en la humanidad. Le pone brazo por su carne. Es decir, me voy por la humanidad.
¿Y el resultado cuál va a ser? Pues Malo. obviamente, como dice la retama en el desierto, Exacto. esos cañizales o toda esa cantidad de tamo que se amontona y va por los sequedales dando vueltas y no hay una vida fructífera. Todo es sequedad. En el versículo siguiente, 7 y 8, nos va a decir cómo es la decisión confiando en Dios. ¿Cuál es el pasaje? Jeremías 17. Jeremías 17, 7 y 8. No. Sí, 7 y 8. 5, 6, sí, 7 y 8. Sí, ahorita, perdón. Gracias. Bueno, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Ay, qué hermoso. Muy bien. Bendito el varón que confía en Jehová. Y ese varón es el justo que habita ahí y en esa comunión, él con él siempre confía. Y si el Hijo de Dios está participando, yo rindo mi voluntad a ese varón. Es verdad. Y entonces ahí está la fe participativa y estoy alineado. ¿Y cuál es el resultado? Una vida Hermoso. fructífera. Aunque por la vista me quedé sin tierra. Cogió lo mejor. ¿Cómo así? Porque la humanidad inmediatamente eso entra en pelea ahí. ¿Cómo va a dejar esas cosas así? No, eso le pertenece a usted. Ahí está, ese deseo de la humanidad contra el espíritu. Pero si espero que él toma la decisión correcta y yo me alineo en esa comunión y espero en él y él me da la provisión para esperar. No es que... Cuando, Dale. sí, no, cuando yo leí este pasaje, ¿sí? Sobre el varón que confía en la humanidad, se me reveló lo que sucedió allá en Génesis 3, ¿no? Con la caída, porque Adán pecó con alma y espíritu. Y en esa caída, por eso el pecado original es concebido y no engendrado, porque sabemos que Eva pecó, pero pecó con los sentidos engañados y no con el espíritu. Entonces, acá, por eso la maldición, es maldito el varón que confía en el hombre. Correcto. Muy bueno. Está bien. Muy bueno el ejemplo. Exacto, a los hijos de Dios en desobediencia en el diluvio. Ellos en la carne, confiaron en la carne y obviamente se llevaron al justo al pecado. Y por eso les dio un plazo para Dios regresarlos. No quisieron muerte física. Mientras que Noé, siempre alineado, ese justo era el que tomaba las decisiones. Noé con temor, porque no llovía, no habían barcos, no, él iba caminando detrás de ese espiritual que era el que decía y hacía. Y la provisión está. Qué cosa, ¿no? Y esa confianza en la humanidad, también se puede decir en uno mismo, cuando confío en mí mismo. Exacto. Es eso cuando yo digo, no, voy a hacer esto porque esto me parece el mejor negocio, me parece la mejor manera de hacer. ¿Y en dónde está Dios? Ahí en las espaldas. Porque es que Dios no está diciendo ahí, oiga, sí, hay una lucha ahí adentro. Que Dios no nos quiere dejar ir al pecado, espere. Pero esa voz se opaca, se calla
con mi humanidad, que me voy de una. Porque la humanidad es proactiva. Es decir, Sí. hay que hacerlo. No piensa, se embarca, ya está. Exactamente. Qué Pero, horror. y entonces, ¿quién fue el que decidió en Abraham? ¿Quién fue el que decidió darle a escoger a Lot la tierra? Dios. Justo. Exacto, no Abraham, fue Dios. Escoge. Él está en la alineación. Y el otro, pues obviamente, los ojos humanos extraviados. ¿Sí? Para los ojos eligió lo mejor el otro. Escogió lo mejor, es decir, aparentemente una excelente Aparentemente, decisión. por supuesto, sí. Bueno, regresemos a Génesis 13. Y en el versículo 15 dice, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, para siempre. Ahí está la promesa de ese descendiente. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Descendencias no dice, descendencia, como el polvo de la tierra. O sea, muchos que van a ir creyendo a través de esas generaciones que vienen por Abraham. Y que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y en el 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Eso es la orden que Dios le da. ¿Y qué hace Abraham en el 18? Y al hacer eso, ¿qué encuentra Dios en Abraham? Y ahí Abraham Que le cree. levantó. Correcto. Recién ahí. Le cree. Exactamente. Porque Dios le dice, vaya, corra a la finca porque es muy grande. Y sale, pero primero tiene que creerle para luego sí hacerlo Dios en alineación. Exactamente. Hermoso. La verdad que sí. Muy lindo, muy lindo. Capítulo 14. Vamos a leer del 1 al 3. Ahí Dios va a hacer un paréntesis, pero nos va a contar algo interesante. 14 del 1 al 3. Que lo lea Gustavo, muchos nombres raros hay acá. Sí. Buena, ahorita. Qué linda. Un Qué trabalengua bien, es gracias. esto. Gracias, mami. Es un trabalengua es esto. Dice, en aquel tiempo los reyes Amarrafel de Sinar, Arioc de Lazar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goyim estuvieron en guerra contra los reyes de Vera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinab de Adma, Sember de Cebollín, los cebollitas, mirá, y el rey Sí, pero de Balá, comiste, es decir, pero de Zoar. vos decís Vera de Sodoma, no, Vera rey. Vos te comiste lo que decía rey. Léelo No, de así nuevo. dice mi versión. Así dice Eso mi es lo versión. bonito de dejar que otro lea. Sí, bueno, está bien. Hacerle bullying. Claro, porque acá me dice en mi versión que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma. Y acá después... dice, estuvieron en guerra contra los reyes. Ya no lo tiene que decir rey tanto, está rey bien, tanto. perfecto. Perfecto. Versículo 3. Estos 5 últimos aunaron fuerzas en el valle de Sidín, conocido como el Mar Muerto. Bueno, muy bien. Acá dice que es el mar salado. En mi versión. Que es el mismo Mar Muerto. Entonces, claro. ¿Por qué las guerras en el mundo? ¿Por qué los conflictos? ¿De dónde vienen las guerras? Vamos a Santiago, capítulo 4. Dime. No, dale. Iba a decir que por el pecado, pues. Por el pecado. Bueno, sí, está bien.
Pero vamos a ver qué dice Dios. Ah, bueno, bien. ¿A Quedamos a dónde? él. Es el que sabe. ¿Cómo le mandé? Estuvo como el que estaba al lado de Abraham, elegí lo mejor, le di todo que lea a Gustavo. Es una buena estrategia, Dorita. Ah, Wow. no. Cuando vi tanto trabalengua dije, no, que lo lea Gustavo. Gracias, mami. Sí, sí, Gracias, mami. Siempre lo mejor. te deja lo mejor siempre, la mejor Somos, herencia. somos atorrantes de verdad, ¿eh? ¿Cuál es Capítulo- el pasaje? No sé. Santiago capítulo 4 y vamos a leer del 1 y al versículo 6. Ay, qué horrible que somos, por Dios. Ya no lo lee. El 1 y brinca al 6. Del 1 al 6. No, del Del 1 1 al 6, Robert. No quiere leer lo otro. No, si era del 1 y el 6, sí. Sí, Ah, no. bueno. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestros pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué pensáis? ¿Que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Bueno, muy ¡Fua! bien. ¡Qué horror! ¿De dónde vienen entonces las guerras? Las pasiones, De las Porque- los deseos. Porque Estados Unidos es a proteger a otras naciones y Rusia también a proteger, los países chinos también a proteger a los más débiles. Y es protección la guerra, porque aquí ¿a dónde la está colocando Dios el origen de la guerra? Es de adentro del ser humano. De adentro mismo. De De ahí ustedes viene, mismos, dice. exactamente, de esas pasiones, de esa codicia, porque, Ujú. y nos la está dibujando a nosotros como creyentes. Por eso estamos como estamos. Dice que codiciamos y no tenemos, matamos y ardemos de envidia y no podemos alcanzar. Peleamos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Y Claro. si pedimos, pedimos mal. No lo recibimos Ujú. porque lo pedimos mal. ¿Qué es lo que pedimos? Para gastar en nuestros deleites. Nuestros deleites, Claro. para nuestra conveniencia. Ahí el que no los alineamos, porque el que pide y el que ora es el justo en nosotros. Porque todo lo Claro. que viene de nosotros no sabemos orar a Dios. Exacto. Si no Exacto. nos escucha. Ahora, almas adúlteras. ¿Qué significa adúltero? Que hacemos hacemos adulterio contra Dios, como Dios nos Exacto. mostró. El que pecamos, somos infieles. Pero digamos, entendámoslos primero en la humanidad. ¿Qué es el adulterio? Meter los En un cuernos. matrimonio. Sí, ser infiel, a la pareja. Si vamos a la humanidad Pero- y meter los cuernos, así de simple. Así, aquí se dice lo mismo, ¿sí? Pero el adulterio en términos bíblicos
en un matrimonio es cuando el sexo es fuera de la pareja matrimonial. Es traición a la pareja. Ese es el adulterio. Y en términos entonces espirituales. Es traicionar a Dios. Es traicionar a Dios. O sea, Claro. ¿es acostarte con quién? Porque Con es el Satanás. enemigo, con Con el el diablo. demonio. La humanidad. Con Pues el por eso. demonio. Porque si yo me acuesto con el mundo, ¿en qué me convierto para con Dios? En enemigo. Enemigo, exactamente. Yo soy enemigo de Dios. Y por eso lo pone en términos de adulterio. Claro. Y ahí Perfecto. la sincera fidelidad a Cristo no existe. Y la fidelidad también es en términos matrimoniales. Si una persona es infiel al otro, pues lo está traicionando. Pero espiritualmente estamos traicionando a Dios. Cuando nos desviamos, cuando nos vamos por otro lado. Es decir, y obviamente es muy fuerte. Ahí mismo en Santiago capítulo 2 y versículo Qué bárbaro, ¿no? capítulo 2, sí. No es ahí, es en Primera de Juan, perdón. Primera de San Juan, capítulo 2. Sí, porque no encontraba, iba hasta el 5 nomás. Sí. La Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, cuando habla de la amistad con el mundo. Primera de Juan 2, 15 al 17. Ese es cortito, Robert. Y no hay nombres raros. No. Está fácil. Primera de Juan 5. No, 15. Capítulo 2. No. Capítulo 2. Ok. No améis al mundo, ni las cosas ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está. Y él vino y ya venció al mundo. Y el catalizador que nos deja es el amor de él. No amemos. Él dice no amemos. Usemos lo del mundo, pero no lo amemos. Es decir, no nos peguemos a eso porque el amor del Padre entonces ya no está. Ahí hay una separación. Y por eso, si yo me voy con el mundo, entonces me constituyo enemigo de Dios. Él se vuelve mi enemigo. Qué cosa, ¿no? Santiago 4. Con la ley. Tremendo, sí, es tremendo. Santiago 4. El versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ese Espíritu Santo que está hoy en nosotros, lo pone en términos humanos, tiene celos. ¿Y qué son los celos? Es no permitir que la otra persona lo traicione. Y el Espíritu Santo está ahí luchando con la finalidad de protegernos y guiarnos hacia Él. Sí, si quiere lo del mundo, Dios lo da. Mira, Él está dando toda esa tierra, todas esas ovejas, todo ese ganado, que es riquísimo en oro y en plata. Pero si se apega en eso, pues hay valor detrás de eso. Y por eso, en la próxima clase vamos a mirar qué pasa con Lot ahí en ese apego a lo material. Vamos a dejar ahí Santiago 4:5. Y Génesis capítulo 14. Génesis 14, del 1 al 3, ahí vamos a continuar para ver, porque de dónde vienen las guerras ya no la dibujó,
Y ahora vamos a mirar qué pasa en esas guerras. Bueno, vamos a compartir, vamos a participar, lo que nos llamó la atención, etcétera, etcétera, para edificación. Nada, a mí... ¿Dónde está? A mí me enseñó que tengo que estar así, bien unida a Dios, para encontrar todo lo que necesito. Paz, tranquilidad, amor, todo lo bueno. Pero si me tiro a lo que es el mundo, va a ser lo peor para mí, para mi vida. Va a haber el miedo, voy a tener temor, voy a tener desconfianza. Entonces, yo siempre tengo que estar alineada con Dios y esperar que Dios tiene todo en sus manos, que Dios tiene todo preparado para nosotros. Y bueno, voy a seguir a la espera de Dios. ¿Para qué? Para que no sea celoso Dios de mí, no me voy a desapartar. Eso es lo que vi. Muy bonito, muy bueno. Yo estoy agradecido que el justo está en mí porque le creo, porque creo en él, y que él es mi abogado, y que si yo me estoy apartando, él va a buscar la forma de volverme a la comunión y darme tranquilidad, todo lo mismo que le da a mi mamá el creer en él. Así que lo más gratificante es tener que tenemos un buen abogado en nosotros, en nuestro interior, que intercede y que no nos deja dormir, que era un tema que había tocado al comienzo de la clase Robert, ¿no? ¿Qué pasaba si ese justo se dormía o no? Sí, vimos en Abraham cómo se durmió, lo que terminó haciendo y cómo Dios lo despertó, y que después en esas desalineaciones no se durmió. ¿Por qué? Porque el abogado ahí estaba luchando con esa alma pecaminosa de Abraham y siempre lo llevó a los caminos de él para que él haga su obra. Y así estoy yo, ¿sí? No durmiendo, ¿no? El justo en mí no está durmiendo, está bien despierto y luchando conmigo para que se haga su obra. Así que yo descanso en eso, en que él es mi abogado y que a pesar de mi naturaleza pecaminosa, él me busca y me trae a los caminos de él para que él haga su obra en mí. Hermoso, Gusti, hermoso. Muy bien, wow. Yo, Jairito, te agradezco y le doy gracias a Dios por vos, porque es una bendición como un hijo de Dios, me está creyendo y lo está utilizando y está hablando Dios por medio de vos. Y es maravilloso, la verdad que es un deleite, es algo que Dios nos está guiando a todos nosotros. Es maravilloso. Sí, es lindo, la verdad. Gracias, Cris. Es la obra de Dios, Cris. Una belleza, Cris. Es Pero que te mueve todo. Y le doy gracias a Dios que, bueno, tomaste la decisión de creerle a Dios y Dios está obrando por vos. Y está hablando por vos, indiscutiblemente. Obviamente, vos sos un humano como nosotros, pero le estás creyendo a Dios y Dios está obrando. Y nos está edificando el Señor a todos nosotros y haciéndonos crecer y guiándonos y ese abogado actuando en mí personalmente y veo en mi familia que es algo milagroso y creíble porque Dios no me lo dijo, pero ahora lo veo por las obras de Dios y les creo, ¿no? Es una Tal cual, Cristian, tal cual. Hermoso. Hermoso. Bueno, entonces voy yo, ya que hay tanto silencio.
Que no Bueno, haya primero, silencio. ¿Todos lo primero escuchan? me encanta este grupo. Yo estudio en otros grupos, pero pues ¿Todos lo me escucharon? encantan. Hola. Dale, dale. Bueno, me encanta este grupo, aunque estudio en otros y me gustan muchísimo, pero hay como un picantico sabroso, una chispa muy agradable, como una descongestión en la comunicación bastante espontánea y hermosa. Me encanta eso. E indudablemente ese mismo Dios acá en medio de la clase que nos permite esa emoción. Me voy a repetir como a los pasajes de Jeremías, al pasaje de Jeremías, cuando primero decimos o dice allí la palabra que maldito el varón que confía en el hombre. Y es una maldición de él mismo, de Dios. Es la palabra de Dios que maldice a ese varón que confía en el hombre. Y luego dice, y bendito el varón que confía en Jehová. Pues porque el primero engañoso es el corazón del hombre y no está sino tendiente a lo malo, a lo perverso. Y pues por eso vemos que en el pasaje que leyó Gustavo, todas esas guerras y todas esas disputas y conflictos y todo. Y bueno, y también nos ponía al principio del estudio el ejemplo de las disputas que ya se estaban presentando entre los que estaban manteniendo los rebaños, tanto de Lot como de Abraham. Ya también entonces había como incomodidad porque es que necesitaban más espacio y entonces, bueno, me estás estorbando, quítate o algo, o mueve tus animales. Y bueno, o sea, ahí aparece como ese corazón de hombre. Pero cuando dice que bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, y eso es lo que me da como esa alegría y esa fortaleza hoy, esa participación en la que me tiene, y porque solamente es Él confiable, no solamente la confiabilidad es en Dios, solamente la fidelidad está en Dios, solamente la permanencia está en Él. Y para mencionar solo estas tres cosas que hemos estudiado allí. Pero lo maravilloso es que nos permite a nosotros ahora participar con Él en esa permanencia, en esa fidelidad, en esa confianza absoluta, porque por Fercho nada, Fercho no, ni confianza en Fercho, ni confianza, ni fidelidad en Fercho, ni que busquemos las cosas de Fercho, de modo que es como, no sé, tal vez me vuelvo repetitivo, quizás la semana pasada mi participación en la clase fue algo similar, pero es que es lo bello que me muestra Dios de Él para mí en ese caminar y en esa participación. Y también cuando en el pasaje que leíamos ahora, de que yo planeo para mañana y qué vamos a hacer y en la ciudad donde vamos a estar y no sé qué vamos a hacer allá, ¿no? Y eso es todo, como bien lo dice allí ese versículo, tengo que enfocarme en Él y decir, si Dios en su plan me tiene estar en tal lugar, allá estaré. O sea, esa fidelidad en Él, que es de Él mismo. Me encanta todo, gracias a Dios por esto, me llena de emoción, de emotividad mi corazón. Gracias para Hermoso. todos, buenas noches, Jairito. Muchas gracias. Hermoso, Fercho, hermoso muy escucharte. lindo. Sí, y hacerla larga así siempre porque nos encanta escucharte y Sí, es cómo lindo, Dios lindo. habla a través de vos. Gracias, Muy gracias lindo, a Dios, muy lindo. gracias a Dios. Uh-huh. Luisito. ¿Luis se fue? Sí, ¿Quién está hablando? ¿Escuchan? Sí, No. te escuchamos. Sí, pero ahí. Bueno, para mí la interrupción fue tanto que Dios me enseñó hasta con eso lo que escucha un creyente durmiendo. ¿Ah? No. ¿Me escuchan? Sí, Robert, Sí. te escuchamos. Ah, Te ok. escuchamos, Robert.
qué lindo, ¿no? Qué lindo que esto ya está hecho. Y lo que veo, lo que Dios me enseña, la ternura de Dios, la misericordia de Dios hacia mí, el amor de Dios, esto ya se cumplió, o sea que ya esto está cumplido por ellos mismos. Y aún me vaya a la ley, es su amor que me busca, porque soy un hijo de Dios. Puede ver con disciplina, con cosas difíciles, duro, pero mirando en su virtud, ese amor de Dios que lo hace con gracia, con amor para volver a creerle, para alinearme. No es con mano dura, tal vez se siente con mano, su amor, y así como un padre lo hace, disciplina a sus hijos. Le doy gracias a Dios a eso, que eso es obra ya es perfecta. Ya estoy sentado con Él en lugares celestiales y me hace partícipe de esa perfección. Y le doy gracias a Dios por esa verdad. Y también lo que me impacta es una forma tan emocionante, es que esa infidelidad, ese romper conmigo, inmediatamente me busca para traerme a Él, usa la ley para volver a maravilloso. Eso, ahí veo la intimidad de Dios también, ahí veo la hermosura de Él como Padre, rescatando a sus hijos. Maravilloso. Ahorita estaba escuchando tantas interrupciones que Dios me enseñó hasta con eso, enseñándome lo que se siente, lo que escucha un creyente cuando duerme, porque no podía entender nada. No, se escuchó con muchas interrupciones y yo digo, qué cosa increíble así. Cosas que no podía conocer. Pero muy maravilloso. Algo en esta clase fue tan, particularmente de esta noche, es algo, nada, me callo y reflejo. Hermoso. Y gracias Hermoso, a ustedes. Robert. Muy, wow. Hermoso, Robert. Luisito no está así. No está. No, parece que salió. Dale. Bueno, a mí Dios me enseña hoy y me llama mucho la atención ver cómo Dios muestra realmente cuál es el corazón conforme a Él. Y el corazón conforme a Dios no es el mío. Y eso me llama mucho la atención porque uno siempre como que le dice, bueno, Señor, cámbiame el corazón para que no sea tan duro, pero esto no es físico, esto es espiritual, y eso es lo que veía hoy en esta obra, cómo mi corazón y mi humanidad siempre va a estar en contra de Dios y siempre va a haber adulterio en mi humanidad, porque mi humanidad no es fiel. El único que es fiel es el espíritu que está dentro de él mismo. Y aunque Lot con la decisión lo pasa a adulterio, como ese espíritu de ese justo es fiel a sí mismo. Y eso me impresiona tanto porque realmente pues esto es como tan espiritual que a veces como que no se pueden ver las cosas fácilmente, pero él adentro lo afirma su palabra. Y ese caminar de ellos ahí en Abraham y Lot, ver cómo no se fue por lo físico, sino se fue por esa mirada que no fue por la tierra, ni por el ganado, ni por el dinero, sino era totalmente espiritual, era para el mismo Dios. Y cómo se ve después, más adelante, realmente él afirmando que sí, que era para él. Entonces, esta clase me llamó mucho la atención ver esa diferencia.
de mi corazón al corazón de él. Eso fue lo que Dios me enseñó. Hermoso, mi Muy amor. bien, gracias. Muy Muy lindo. lindo, muy lindo, sí, sí. Hola a todos. A mí también me está enseñando mucho acerca de la mirada, porque Lot tiene una mirada en ese hombre natural y se va hacia los sentidos. Y nos íbamos a 1 Corintios, donde dice que los sentidos estaban extraviados. Y esos sentidos se extravían en ese hombre natural. Y Lot estaba en esa posición de ese hombre natural. Me impresiona cuando Abraham mira, porque él no miró en la humanidad o en el hombre natural hasta que Dios le dice, alza tus ojos. Entonces la diferencia que veo es cómo es la mirada en un hombre natural y cómo es la mirada cuando es Dios quien la dirige, quien la participa. Veía cómo estaba en Lot caminando en ese hombre natural y ahí estaban las guerras adentro. Y es que las guerras las vemos reflejadas con los de afuera. Y ese hombre natural siempre va a echarle la culpa al de al frente. Pero las guerras son ahí adentro. Las guerras no son hacia afuera. Las guerras es adentro. Ese hombre natural luchando y peleando con el mismo Dios. Y cuando nos damos cuenta, estamos metidos en tremenda guerra, pero es con Dios. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que las guerras están adentro. Y por eso nos llamamos a Santiago 4 cuando dice de dónde vienen las guerras. Esa falta de fidelidad, esa es una misma guerra de ese hombre que no quiere creerle a Dios. Por eso no se alinea. Ese hombre natural no se alinea con Dios. El que se alinea es el espiritual y es él mismo en una alineación perfecta y la participa. Entonces me parece muy bonita la clase en el sentido de que esa alineación, ahí cuando estaba Abraham alineado, tenía otra mirada, tenía una comunión con Dios y era Dios caminando en él. Y ahí es ese varón perfecto. Porque es que el varón perfecto, nosotros no cabemos en ese concepto tampoco. La humanidad no cabe en ese varón perfecto. El varón perfecto es él, el mismo Dios, participando de esa perfección de él, con esos hijos de Dios. Hermoso. Muy lindo. Qué bueno, bonito. Bueno, a mí me llama la atención en esta clase donde dice, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que apartes de mí, si quieres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes de que se destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Mas Jehová le dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. El que nos está contando esta historia nos está diciendo qué está pasando. Dice, y alzó Lot sus ojos, físicamente alzó sus ojos. ¿Y qué pasó? Vio toda la llanura del Jordán, coma. Y ahí nos empieza a narrar todo lo que él está pensando en esa cabeza. Díselo dentro de él, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. Ya Lot se arma de un pensamiento humano y le empieza a ver todo físico, y ya en la cabeza ese pensamiento lo empieza a dirigir a él. Todas las condiciones humanas. Él se hace ya una película interna y ya eso lo maneja. Y eso lo va a manejar prácticamente por el resto de su vida.
ese pensamiento que en ese momento entró a él, ahí. Entonces me llama a mí la atención y de verdad esta noche le pido a Dios que a mí no me esté manejando un pensamiento humano, sino que realmente sea el pensamiento de Él. Porque yo creo que puedo estar con Dios, pero realmente ese pensamiento humano está suplantando realmente la decisión de Dios. Y me llama la atención aquí donde dice, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Lot levanta los ojos por voluntad propia, pero Dios manda a Abraham que levante sus ojos. Ahí hay una gran diferencia. Y me llevaba donde dice, entonces quitaron la piedra donde habían sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Quién es el que levanta los ojos? ¿Abraham? ¿O esos ojos son espirituales? Y aquí Jesús, ¿a quién se está dirigiendo? ¿Y a quién está hablando? Entonces, de verdad que bueno, hermosa la clase de hoy. Cualquier cosa que diga, pues yo creo que es redundar en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Gracias. Muy lindo, muy lindo. A mí Dios me enseñó y me impresionaba en el principio cuando veíamos lo de la ley, y es que la ley lleva a conocer a Dios, pero realmente es Dios llevándose al mismo para que lo conozcan, y cómo Él se baja a ese nivel para solamente bajarse a la ley, para solamente buscar al ser humano. Esa me enseñó. Hermosa, preciosa. Wow. Qué rico. Hola, a mí me llamaba la atención y me parecía tan bonito como Dios iba mostrando el resultado y el fruto del que es espiritual y que confía en la humanidad. Y es tan bonito porque realmente entonces cómo se toman las decisiones. Y luego nos fuimos entonces a Jeremías. ¿Qué pasa el que confía en el hombre? ¿Qué pasa el que confía en Jehová? Y ver a ese Lot y a ese Abraham realmente es ver a Dios, porque no es Lot ni Abraham, porque el que está tomando la decisión espiritualmente es Dios, y haciendo participante a Abraham, como cuando fuimos a Hebreos, por la fe. ¿Y por la fe de quién? Y el resultado es bendito el que confía en Jehová. Entonces me parecía bonito porque es Dios siendo participante de esa confianza que tiene con Él. Eso me llamaba la atención. Re lindo, bebé. Bueno, chao Jairo, Muy chao hermoso. a todos. Felicidades que se van a casar. Ellos dos son novios. Yo pensé que eran hermanos. Mira, No, el chico y la ¿Quién? chica, ellos dos se van a casar Ay, ahora. qué lindo. Felicidades. Y gracias. Felicidades, mi amor. Gracias. Qué linda parejita, qué hermoso. Mira, en el camino del Señor, mira, una familia. Mirá, por eso te digo, ya tenés que empezar a que haya relaciones y todo con Dios, es importante. Ahí está. Qué lindo. Pues, sí. Mirá vos, yo pensé que eran primos. Mirá vos. Ellos Bueno, me alegro. les van a mandar una participación el 26 de este mes, que es un sábado a las 5:30 de la tarde de Colombia. Se va a hacer una ceremonia. Dios me está dando el privilegio de unir ese matrimonio de Dios con Dios a través de estos dos muchachos que tienen el conocimiento de una manera impresionante. Qué lindo. Y la verdad, hermoso. Entonces les va a mandar la participación, y si ustedes quieren comunicarse por medio de Zoom, ya pues Cristian nos ofreció el Zoom y estamos contando con ello porque bueno, van a haber muchas personas de Estados Unidos, de varias partes de Colombia, de Venezuela, que Dios va a dar un testimonio de Él a través de esta ceremonia, a través de esta obra que Dios está haciendo. Así es de que están invitados y ahí estamos hablando en su momento, entonces. Ahí estaremos, estaremos. Bueno, listo. Muchas dándole gracias. bendiciones. Chao, mi amor. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, preciosa. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Chao a todos. Chao, Cris. Chao.
Chao, pa. Salgo.